Hola, sóc en Tomàs Mallol. Us convido a veure la meva col·lecció en el Museu del Cinema de Girona, col·lecció Tomàs Mallol. Acció! Vamos a pasar en otro ámbito muy interesante, que es el dominio de la luz también, pero ya con la linterna mágica. A partir de mediados del siglo XVII, que empezó a usarse la linterna, sobre todo en el XVIII y sobre todo en el XIX, desplazó totalmente el espectáculo de sombras cinescas. La linterna en proyección tuvo un éxito tremendo porque se podía ver paisajes urbanos y no urbanos de todo el mundo. Te podía enseñar cosas relacionadas con el mundo de la astronomía, o sea, tenía un sentido pedagógico y sobre todo tenía un sentido de espectáculo que las sombras cinescas no tenían. Aquí vemos unos cuantos ejemplares de linternas. Aquí podemos contemplar una muy buena selección de cristales para la linterna. Tenemos desde paisajes exóticos, razas, vestimenta, pequeños cuentos, descripción de ciudades, fantasmagorías, cómicos, astronómicos móviles, fundidos encadenados, etcétera, etcétera. Incluso este pequeño, ya no tan pequeño aparato, que es el órgano de Barberí, que lo llevaban los linternistas ambulantes para hacer música al mismo tiempo que hacían las proyecciones de linterna. Le digo, sobre todo, en el siglo XIX, que se popularizó el uso de la linterna mágica de tal manera que casi no había hogar que no tuvieran una linternita pequeña, pero que tuvieran una linterna en casa, de la misma manera que ahora se tiene una cámara de fotografiar. A finales del siglo XVIII, principios del XIX sobre todo, aprovechando las proyecciones de linterna mágica, se instalaron una serie de locales para hacer lo que le llamaban fantasmagorías, o sea, donde aparecían monstruos, aparecían fantasmas, aparecían esqueletos. El Adalid, el que mejor lo hacía, que más éxito tuvo en París, era un señor que se llamaba Etienne Gaspard Robert y se hacía llamar Robertson. Este había montado en unos sótanos de unas monjas terriblemente tétricos y hacía aparecer en la pantalla monstruos que hablaban, que hacían ruidos, que hacían gestos, todo ello tétricos, y era tan terriblemente pavoroso que incluso en las fantasmagorías de Robertson había habido muertes por síncopes cardíacos. Pero ahora viene una parte que yo diría capital, que es la fijación de esta imagen, que es la fotografía. Cuando se hicieron las primeras pruebas sobre los daguerrotips, hubo mucha gente que empezaron a hacer pruebas sobre otros soportes. Uno de ellos fue Henry Fox Talbot, que lo hacía sobre papel, muy interesante, la talbotipia. Después se fueron mejorando las emulsiones, que primero eran húmedas a base
de clara de huevo, o sea, de albúmina. Entonces ya a los años 1870, 1860 y tantos, se empezaron a emplear las placas secas que ya permitían ir a hacer fotografías a la campiña. Las primeras fotografías, los primeros daguerrotips, se debían de hacer en todo caso llevando el laboratorio a cuestas. Fue cuando la fotografía ya empezó a ser fotografía. Hasta que llegó un momento que ya la fotografía era instantánea y permitía captar el instante preciso de un objeto en movimiento. Esto es el inicio del cine. Sin esta posibilidad no habría habido cine. Para llegar al cine hacían falta tres elementos, que son la proyección de las imágenes, que ya hemos visto, la fotografía, que acabamos de ver, y la animación de las imágenes. Aquí estamos delante de una de las piezas más elocuentes de la historia de la animación, que es el taumatropo. Son dos figuras puestas en el mismo plano, pero detrás una de otra. Cuando hacemos girar este plano de manera rápida, vemos que las imágenes se funden una con otra. Esto se debe a la persistencia de la imagen en la retina del ojo, de manera que cuando ahora estamos aún viendo el pájaro, se nos ha cambiado por la jaula. Y ahora estamos viendo la jaula, se nos ha cambiado por el pájaro. Y cuando le damos vuelta rápidamente, entonces aparece el pájaro dentro de la jaula. Y aquí se trata de un fenaquitiscopio, aparato de nombre raro pero muy eficiente, que si ahora yo le doy vueltas y miro en una posición más o menos cercana a este agujero por una llave, y le doy vueltas y miro el círculo del otro lado del espejo, veré que el monstruo se está comiendo un pájaro. Otro paso importante. En el fenaquitiscopio veíamos todo el círculo entero. Aquí nada más vemos la mitad del círculo entero, o sea, nada más vemos 180 grados. Ya hemos mejorado la síntesis de la imagen. Y este que se llama praxinoscopio. Eso está inventado por Émile Reynaud en Francia. Como veis, podéis ver nítidamente, únicamente se ve una imagen de unas dos parejas que están bailando. Aquí sí que hay, de una manera definitiva, el principio del dibujo animado.